Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Marta Singer Sochet. Y ahora tenemos el comentario de la maestra Marta Singer Sochet sobre qué se puede esperar de esta marcha de Un Día Sin Nosotras y hacia dónde vamos. Muy buenos días, maestra. ¿Qué tal? Muy buenos días, Alexia, Manuela, toda la audiencia. Buenos días. Pues sí, este próximo 8 de marzo en nuestro país, pero también en lo largo del mundo, y hay que recordar que no estamos inventando el hilo negro. Esto es un tema que recorre el mundo entero y desde hace muchísimos años. Vamos a volver a ver manifestaciones de mujeres exigiendo el respeto al ejercicio pleno de las libertades, enfatizando el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, y sobre eso hay que poner el acento, y el derecho a la maternidad, así como visibilizando la indignación que genera efectivamente la violencia de género, la desigualdad de oportunidades, la discriminación, la violación de derechos humanos. Los reclamos que ha habido en nuestro país han llevado a cambios muy lentos, mucho más lentos de lo que la mayoría esperaríamos. En el orden político, por ejemplo, hay que recordar que se ha transitado de a poquito hacia la inclusión de mujeres en igualdad numérica en los puestos de elección popular o en los cargos de la administración pública, y así, por ejemplo, López Obrador puede presumir de tener un gabinete paritario donde la presencia de las mujeres ocupa cabezas importantes de secretarías de Estado. Y sin embargo es evidente que para todos, que estamos muy lejos de tener una sociedad libre en la que el Estado de Derecho impere. Y en nuestro país justamente han sido las jóvenes quienes han llevado a la delantera con sus muestras de repudio y de rebeldía frente a una situación en la que no observan ninguna mejora a su calidad de vida. Y las manifestaciones que se esperan en esta ocasión, incluyendo el cese de actividades el lunes, ya han tenido sus efectos, pero siguen sin tocar el fondo. Ni la marcha del domingo próximo ni el paro del lunes son el punto de partida, y eso hay que recordarlo, porque hay quienes, pues claro, al estar despertando hacia una problemática que les había pasado desapercibida, pues sienten que están comenzando una lucha que no tuvo antecedentes. Y nada más para recordar, bueno, hace un par de años, ya en el 8 de marzo, hubo una enorme polémica con el entonces presidente de la República y manifestaciones de violencia cuando se festejó para algunos y para otros se conmemoró un año más de desigualdades. Desde agosto del año pasado, con pintas en el Ángel de la Independencia, las jóvenes centraron la atención en visibilizar las agresiones, el acoso, violaciones, feminicidios que día a día se enfrentan en México. Luego vinieron los paros en escuelas y facultades y el cese de actividades en varias universidades. Después de criminalizar las protestas de las jóvenes mujeres que en sus manifestaciones públicas han optado incluso por actitudes violentas con las cuales yo no comparto, toca a quienes toman las decisiones en el país tender puentes para entender ese reclamo y comenzar a actuar en consecuencia. No estamos frente al inicio de nada, estamos en medio de un proceso de cambio que desde hace mucho tiempo se viene dando y que esa lentitud con justa razón exaspera. Pero mantener oídos sordos puede volver a ser una oportunidad perdida. Es muy interesante que en torno a este tema se ha construido una, llamémosle, narrativa que no solo no polariza, sino que parece dar sentido de futuro como colectivo a la sociedad. Parece que todos estamos dispuestos a enfrentar ese cambio de valores, ese cambio cultural, en donde por lo menos la integridad física de las mujeres se respete. Ahí no solamente López Obrador, sino el conjunto de partidos que no han podido tomar el liderazgo en las protestas, y eso hay que señalarlo y subrayarlo, porque no han recogido las demandas sociales ni han conducido debates camarales hacia el fondo del problema, pues tienen todavía mucho por corregir y transformar. La violencia contra las mujeres no es solo producto de la desigualdad económica,
Y por supuesto que en ese campo simbólico vale la pena entender que con el 9 de marzo pues ni boletos de rifa para el avión habrá. Es de sabios reconocer los errores, dicen, pero esos errores los están cometiendo también nuestros políticos, que están centrando la atención en un tema como si fuese uno más de las inseguridades que atraviesa el país. Por supuesto que pasa por resolverlo, pasa por un sistema de justicia eficiente, como acabamos de escuchar en la entrevista, con no solo medidas para mitigar, sino para prevenir y el acceso a la justicia, con mejores condiciones económicas, sociales y políticas, pero sobre todo pasa por un esquema donde los formatos de dominación pues son incompatibles con el modelo de sociedad al que aspiraría una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Y ahí es donde las divergencias seguramente reaparecerán y donde después del 9 de marzo tal vez regresemos a nuestras casas y a las calles con familias mucho más preparadas para enfrentar la igualdad en el campo de las relaciones cotidianas, pero donde las desigualdades de fondo seguirán prevaleciendo y en ese sentido difícilmente se resolverán de un día para otro. En fin, hay que, creo yo, tener la mirada abierta y sobre todo los puentes de diálogo para que la violencia no genere más violencia. Muy buenos días. Muy buenos días, Marta Singer-Sochet. Gracias por este comentario en la víspera del fin de semana, importante sin duda para las mujeres mexicanas. Sin duda importante, trascendente, pero no hay que sobredimensionar, no es una novedad, es simplemente la culminación de un largo proceso. Muchas gracias. Hasta pronto.